Hola a todos y a todos nuestros amigos del Centro Cultural Lo Barnechea. Mi nombre es Paulina Retamal y hoy los quiero invitar al taller teórico-práctico denominado Patrimonio Material e Intangible, Nuestra Historia, Mi Memoria. Este taller recorrerá algunos conceptos sobre patrimonio, sobre memoria y sobre cultura. Todo ello nos servirá para que en las próximas sesiones aprendamos a realizar nuestro propio memorial con nuestros antecedentes bibliográficos. Soy licenciada en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile y además tengo un magíster en Gestión Cultural por la Universidad de Buenos Aires. Mi recorrido académico y laboral ha estado profundamente marcado por el patrimonio. He realizado investigaciones sobre patrimonio arquitectónico. También he escrito sobre el patrimonio cultural chileno. Además, he investigado sobre las manifestaciones culturales diversas tanto en Chile como en el extranjero. Por ello, hoy los queremos invitar a este hermoso recorrido en torno al patrimonio y los temas culturales. ¿Podría ser considerado patrimonio este bordado? En sí mismo y sin contexto, para ninguno de nosotros este bordado tendría algún significado. Sin embargo, si vamos conociendo su historia y sus características, podemos ir valorando el objeto. Por ejemplo, cabe cuestionarse: ¿cuándo se bordó? ¿Qué materiales lo constituyen? ¿Quién lo confeccionó? ¿Cuál es el uso original de este bordado? Por ejemplo, ¿alguien lo habrá hecho porque era parte de su trabajo? ¿Fue un regalo para algún amigo? ¿O tenía fines decorativos? Conocer las características de un objeto permitirá que las demás personas lo reconozcan como un objeto cultural, es decir, que tiene un significado cultural. Es decir, cuando conocemos la historia de algún objeto, vamos reconociendo en ellos valores y la importancia y relevancia que éste pueda tener para una persona o un grupo de personas. Por lo tanto, podemos concluir que un objeto o manifestación cultural es en primera instancia un objeto cultural. Entonces, antes de adentrarnos profundamente en el término patrimonio, es necesario hacer un recorrido por el concepto de cultura. Todas las personas somos seres culturales. Nuestra formación cultural se va nutriendo a lo largo de nuestras vidas, con nuestras experiencias y vivencias. La cultura se compone por los valores de un pueblo, la lengua que utilizan para comunicarse, las creencias, los conocimientos, sus artes y los saberes. Con todo ello, el grupo de personas expresa el sentido que le da a su existencia. La cultura es también la tradición gastronómica de un pueblo. Por ejemplo, ¿por qué se escoge tal o cual ingrediente? ¿Y por qué no se utiliza otro? ¿Cómo influyó el territorio donde habitan las personas para realizar sus preparaciones alimenticias? Así, los mapuches utilizan los piñones, los chilotes las papas y los ajos, y los aymaras la quinoa y las llamas. Entonces entramos al concepto de cosmovisión. La cosmovisión es la manera en cómo los pueblos le otorgan valor al mundo que lo rodean y está fuertemente influido por la religión, las ciencias y el lenguaje. Todos los objetos y manifestaciones que nos rodean son expresiones culturales del ser humano. La obra de Mercedes Sosa, por ejemplo, ha traspasado fronteras y sus canciones representan la percepción sobre América Latina. Las fotografías, un álbum familiar, es también un legado cultural, en parte porque nos permite repasar nuestros recuerdos y al mismo tiempo traspasarlo a las futuras generaciones. Las flores, por otro lado, en sí mismas no tienen ningún significado cultural, ya que es dado por la naturaleza. Sin embargo, en el contexto humano, cada sociedad le atribuye diferentes significados y usos dependiendo de su cosmovisión.
Por ejemplo, las flores tienen diversos usos para representar el amor, la sensualidad, la muerte, el nacimiento, entre otros. De este modo, todas las acciones de un ser humano se consideran cultura, pues son las formas en cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos y cómo vamos dejando el legado a nuestras futuras generaciones. El concepto de cultura ha sido ampliamente discutido en diversas áreas, como por ejemplo en la historia, en la antropología, en la sociología e incluso en la filosofía. Si bien siempre habrá discusiones del significado real del concepto de cultura, hay ciertos atisbos que nos ayudan a reconocer ciertas características y a comprender qué vamos a entender por cultura. Para ello, nos remontaremos a algunos de sus significados. Para muchos, el concepto de cultura se refiere a alguien que tiene altos grados de conocimiento en diversas materias, que es un conocedor del mundo. Siempre escuchamos que una persona es culta. Este término decimonónico fue quedando atrás cuando los primeros investigadores acordaron que, como ya vimos, todas las personas son seres culturales. En este sentido, varios autores realizaron una división entre 3 tipos de cultura: la alta cultura, la cultura popular y la cultura de masas. La alta cultura se define como lo educado, lo sofisticado, lo artístico y está conformado generalmente por la clase de élite. Hace referencia a los grados de erudición que una persona alcanza en términos académicos, artísticos o sociales. Es decir, son aquellas personas que siguen ciertas pautas de comportamiento, como por ejemplo tocar música clásica en un piano, asistir a óperas y ballet, hablar diversos idiomas, conocer muchos libros, entre otras características. En tanto, la cultura popular se entiende como la manera de ver el mundo de cada uno de nosotros, como individuo o como grupo. Las mujeres, los trabajadores, los obreros, los artistas, los niños, los jóvenes, los indígenas, todos tienen modos distintos de expresarse. Estas formas de expresión se le denomina cultura popular. Algunos autores la definen como el conjunto disgregado e incoherente de ideas, creencias y experiencias que están en constante lucha con la alta cultura, es decir, están en constante pugna con aquellos que nos quieren imponer. Finalmente, la cultura de masas nace después de la revolución tecnológica, con la masificación de la innovación y de la informática, en sociedades postmodernas y neoliberales. En este sentido, los medios de comunicación masiva son claves fundamentales para entender lo que se entiende por cultura de masas, dado que la cultura tiende a homologarse entre sí. La música discográfica, la producción en serie de obras de arte, la animación o los videojuegos son ejemplos latentes de la cultura de masas. Para concluir este punto, podríamos mencionar que la cultura son lentes hechos desde nuestra experiencia, con los cuales observamos el mundo, le damos sentido, significado y valores. Con estos lentes, nosotros miramos las cosas, las percibimos, las sentimos y estructuramos la manera en cómo nos relacionamos con ellas y con los demás. Hemos visto cómo todos los objetos y manifestaciones que nos rodean constituyen acciones culturales. Ahora, cabe preguntarse, ¿cuándo entra el patrimonio en escena? Al ser manifestaciones culturales, todas las cosas, bienes o situaciones pueden ser potencialmente patrimonios. En este sentido, podemos afirmar que el patrimonio es una selección del universo cultural. Como vemos en el gráfico, existe un universo de manifestaciones culturales, constituidas por todas las creaciones humanas, y de ellas, solo una porción es seleccionada como patrimonio. El patrimonio, entonces, es un proceso de elección que depende de cada cultura, de cada nación, de cada grupo humano, y está inmerso en un tiempo y espacio determinado. Aquello que se considera patrimonio en el siglo XVIII probablemente no va a ser lo mismo que la selección que harán las personas en el siglo XXII. Incluso hoy mismo, viviendo en el siglo XXI,
podemos tener variadas visiones de los patrimonios según la localización, pues para un irlandés o para un ecuatoriano no significarán lo mismo los diferentes objetos. Ahora bien, existen ciertos consensos sobre lo que es patrimonio, ya que cabe preguntarse, ¿por qué existen entonces los patrimonios de la humanidad? Para ello, es necesario que nos remontemos un poco a la historia del siglo XX y lo acontecido en las guerras mundiales. Luego de ambas guerras mundiales, los objetos culturales de diversos países se vieron gravemente afectados, sobre todo por los bombardeos y toma de ciudades. De este modo, las naciones reconocieron que las ciudades y las culturas poseían identidades únicas, que se veían reflejadas en su arquitectura y las artes, como la pintura, la escultura o la música. Esta toma de conciencia apoyó para que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual conocemos por su sigla en inglés UNESCO, dependiente de la ONU, se pronunciara respecto al rescate, salvaguarda y restauración del patrimonio. Este hecho marca un precedente, dado que muchos países se adhirieron a este llamado, el cual está estipulado por conductos legales y cartas internacionales. De este modo, se sientan las bases de la actitud que tenemos que tener enfrente del patrimonio. Lo que hace esto es reconocer la fragilidad del patrimonio. Son cosas que tienden a desaparecer, se degradan, se olvidan o se pierden. Por ello, es necesario tener mecanismos legales y muchas voluntades políticas y económicas para que los diversos patrimonios sean rescatados, salvaguardados y difundidos. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile define al patrimonio cultural como un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuye una serie de valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra o de una generación a las siguientes. De este modo, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural o deja de serlo mediante un proceso cuando alguien, que puede ser un individuo o un grupo humano, afirma su nueva condición. UNESCO enumera los siguientes bienes como patrimonio cultural: monumentos, obras arquitectónicas, obras de artes, como esculturas, pinturas o grabados, objetos y sitios arqueológicos, y lugares o construcciones que tengan un valor que, en su conjunto, sean valorables desde el punto de vista estético, histórico, etnológico o antropológico. Sin embargo, hacia el año 2003, el concepto de patrimonio inmaterial empieza a tomar mucha fuerza. Esta nueva clasificación se volvió sumamente relevante, tomando en cuenta los procesos de globalización, los adelantos tecnológicos y la masificación de los medios de comunicación. Lo que se tradujo en que muchas manifestaciones culturales, muchos usos y ritos estaban quedando paulatinamente en el olvido. En este sentido, UNESCO define por patrimonio cultural inmaterial a aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas en conjunto con sus instrumentos, objetos, artefactos y espacios que les son inherentes para realizar las acciones y que las comunidades y los grupos los reconocen como parte de su patrimonio cultural. Dentro de los ejemplos que UNESCO da sobre patrimonio cultural inmaterial encontramos tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, así como las técnicas artesanales tradicionales. El patrimonio inmaterial se ha posicionado fuertemente entre las personas de todo el mundo, ya que en ellos radica la manera en cómo los seres humanos comprendemos nuestra realidad, le damos sentido a nuestra existencia y están contenidos de toda la cosmovisión de los diferentes pueblos. ¿Has pensado lo importante que son las manifestaciones culturales para nuestros pueblos? ¿Alguna vez has pensado cuántas personas hay detrás de cada manifestación cultural y cuánto trabajo existe detrás de ese objeto? ¿Has pensado qué pasaría si no tuviéramos registro de las manifestaciones culturales que alguna vez existieron?
El patrimonio necesita de mecanismos que lo ayuden en su rescate y que sea capaz de ponerlo en circulación para que todos los conozcamos. Por ello, los procesos de protección, salvaguarda y difusión del patrimonio son fundamentales. Existen profesionales especializados en estas áreas, llamados restauradores y conservadores, quienes toman las medidas necesarias para que los diversos patrimonios sean rescatados, estén en las mejores condiciones de mantención y, por supuesto, puedan ser conocidos por todos nosotros. Estos profesionales trabajan generalmente en los museos y centros culturales. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces para poder salvaguardar el patrimonio? Conocerlo y reconocerlo es tarea fundamental. No es necesario que conozcamos todos y cada uno de los patrimonios. Basta con reconocer que en cada manifestación artística o cultural, sin importar de dónde venga, esta está contenida de una serie de significados y valores que para algún grupo de personas es sumamente significativo. A lo largo de esta sesión hemos podido recorrer algunos conceptos que nos dan ideas de cómo podemos entender mejor, por ejemplo, los conceptos de cultura y de patrimonio, y entender la importancia de reconocer que todas las manifestaciones culturales son manifestaciones significativas para las personas. Todos nosotros nos relacionamos cotidianamente con una serie de objetos. Todos ellos son manifestaciones culturales. Sin embargo, todos estos objetos no son significativos. Incluso para una misma persona, en diferentes épocas de su vida, los significados de los objetos van variando. La carta que a lo mejor recibiste del primer amor no va a haber significado lo mismo a los 15 años que a lo mejor a tus 45. Si alguna vez obtuviste un título profesional, no vas a haber sentido lo mismo el primer día que te graduaste a los 30 años de haber ejercido tu profesión. En este momento los invito a todas y todas a hacer un recorrido por sus casas, por sus habitaciones, a reconocer los cajones de su entorno y encontrar esos pequeños elementos significativos. ¿Qué instantes son los que yo más atesoro? ¿Qué pequeños objetos en mi casa puedo reconocer con una serie de significados personales o familiares? Adicionalmente, dejaré algunos links con algunas historias sobre diversos patrimonios de nuestro país. El primero de ellos habla sobre las iglesias de Chiloé, las cuales son uno de nuestros grandes patrimonios. Luego tenemos la tradición oral del pueblo aymara en el norte de Chile. Y finalmente los dejo con una animación sobre la cultura chinchorro, un video ideal para verlo con los niños y las niñas en las casas. Agradezco a todos haber visto este video y los invito a una próxima sesión del taller Nuestra Historia, Mi Memoria.